ellos pues no se reconocen porque no tienen recuerdos, porque no saben que son ellos. Te vas perdiendo a ti mismo. Qué cosa más triste, ¿no? Que no sepas quién eres tú. Bienvenidos a Alzheimer Aprende y Actúa, un espacio para sensibilizar y concientizar sobre demencias. Aprende y actúa hoy para no olvidar mañana. Mi nombre es Amari Coronel y el día de hoy, para hablar de aislamiento social, nos acompaña Emilia Chino. La doctora Emilia Chino es especialista en geriatría. Tiene doctorado y maestría en salud pública. Ha colaborado con instituciones internacionales y nacionales y ha liderado iniciativas pioneras en el Instituto Mexicano del Seguro Social, como el primer centro de día para personas mayores con dependencia funcional y teleconsultas geriátricas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctora Emilia. Y hablando de un tema tan importante que pues justamente se menciona ya no solamente en la lista del Lancet de cuáles son estos 14 factores de riesgo, también sabemos que el aislamiento social es un tema que se tiene que tratar en México, especialmente en las personas mayores. Sí, no, estoy muy contenta de participar el día de hoy, les agradezco la invitación y justo el aislamiento social es muy importante que lo tratemos porque en muchas ocasiones no tenemos consciente qué significa aislamiento social. Entonces me gustaría dar primero como una definición de qué estamos hablando. El aislamiento social es una situación que puedes medirla, entonces es algo objetivo que nos puede ayudar a determinar realmente si hay o no aislamiento social. Por ejemplo, puedes preguntar cuáles son las redes de apoyo de la persona, con cuántas personas vive, con cuántas, por ejemplo, cuántos hijos tiene, pero no siempre la cantidad de hijos es igual a un buen contacto o una buena red social. Puede tener 10 hijos, pero en mi práctica, por ejemplo, yo les pregunto, ok, ¿este hijo desde cuándo no lo ve o qué tan seguido lo ve? Y a veces, como son tantos hijos los que tiene, pues sí lo hago de una forma un poquito más fluida, pero es muy importante reconocer esta parte objetiva. Y a diferencia de la soledad es un sentimiento que puede ser que aunque estés con muchas personas, el sentimiento es subjetivo, o sea, es de la persona que se siente sola. Y actualmente hay una pandemia que se llama pandemia de soledad y no solamente se está dando en las personas mayores, sino en toda la sociedad. Existen diferentes alternativas y estrategias para tratar de disminuir la soledad y el aislamiento social. Okay, entonces aquí hay que hacer esta diferencia que es importantísima. Y sobre todo por la cantidad de personas mayores que actualmente viven solas. Y también esta es una situación que se tiene que tratar porque lo que se escucha mucho es tengo 10 hijos, por ejemplo, y se entiende como que esa es esta red de apoyo, pero la realidad es que los ven uno o de pronto no sale ni siquiera de casa, entonces la persona vive en un aislamiento constante. Ahora, ya definimos cuál es esta parte del aislamiento social. ¿Yo cómo puedo saber como persona mayor que estoy en aislamiento social? Este punto es muy importante porque muchas veces decimos, hay una transición demográfica, hay muchas personas mayores. Actualmente en México hay 15 millones de personas mayores y nosotros definimos una persona mayor a partir de los 60 años. Pero yo siempre les comento que el envejecimiento es un proceso que es heterogéneo, eso quiere decir que es diferente, tú y yo vamos a envejecer de forma diferente y también es universal, todos vamos a envejecer hasta el momento. Y por eso es muy importante que empecemos a determinar cómo está nuestra red social desde la juventud, porque no en algún momento despiertas y ya eres persona mayor, sino que es importante hacer estos diagnósticos porque actualmente la tecnología está jugando en nuestra contra. Podemos pensar que realmente tenemos muchos amigos porque tenemos muchos likes o porque tenemos muchos seguidores, pero realmente cuando tú necesitas hablar con alguien, ¿con cuántas personas cuentas? Entonces, esto de los hijos tampoco es una garantía. Las personas mayores tienen muchos hijos, pero no todos están como en contacto. Y ahora las nuevas generaciones no tenemos hijos o muchas personas no van a tener hijos. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Hay muchas personas que dicen, bueno, pues voy a tener un hijo para que me cuide, ¿no? Anteriormente eso se pensaba, pero ahora ya realmente con tanta necesidad de cuidados ya las personas incluso dicen, yo no voy a tener hijos porque no quiero que sea yo una carga para alguien que yo quiero. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer nuestra red? Primero haciendo un diagnóstico. ¿Cuáles son las 5 personas que realmente están en mi círculo social con las cuales yo puedo contar?
Y yo les invito a que sean parte, por ejemplo, si estás en la escuela, pues que hagas buenas amistades en la escuela. Si estás en el trabajo, que también te involucres con quién es la persona que tengo al lado, que llegues a un auditorio, te presentes, saludemos en el elevador. Todas estas redes sociales se están perdiendo y actualmente la red de vecinos tampoco nos conocemos. Entonces, estos proyectos de la Organización Mundial de la Salud invitan a que seamos unas comunidades saludables, que nos conozcamos entre vecinos, y estas iniciativas van a ser muy importantes también para las personas con Alzheimer, porque puede ser que no tengan un hijo o una hija que esté al pendiente y que vivan solas, pero la vecina ya se dio cuenta que lleva un día sin salir, o ya se dieron cuenta, por ejemplo, en la canícula en Francia, que muchas personas lamentablemente fallecieron porque nadie se dio cuenta que estaban en su departamento y que no estaban teniendo un contacto social y los encontraron sin vida. Entonces son consecuencias bastante fuertes que ya estamos viviendo y no está tan alejado que llegue esto a nuestro país. Entonces hay que prevenir y podemos hacer esto con un diagnóstico desde la juventud. Desde antes empezar a trabajar en estas redes sociales, o bueno, también en estas redes de apoyo. Y acabas de tocar dos puntos importantísimos que creo que es de vital importancia que en este momento los resaltemos, y uno de ellos son las redes sociales. Con toda la situación de la pandemia, que claro, tenemos ahora muchísimos medios digitales, todo el mundo estamos pegados en la computadora o en el teléfono, y muchas personas confunden esto con un contacto social, pero claro, dar un like no es lo mismo que este contacto social que se requiere. En especial en las personas mayores, ¿qué sucede? Estas redes sociales, ¿de qué manera pueden ayudar y hasta qué punto ya no es un contacto o un apoyo social hacia la persona? Tocas un punto muy interesante porque existen diferencias entre, por ejemplo, las juventudes nos está aislando la tecnología, pero a las personas mayores les está ayudando, porque muchas personas están en aislamiento porque no pueden bajar de su habitación, porque son muchos escalones, porque no tienen la infraestructura en las calles, y el hecho de que nosotros los conectemos puede hacer que disminuya esta brecha digital, que por ejemplo puede ser que su hijo vive en otro país, en otro estado o al otro lado de la ciudad, y se conectan mediante una videollamada. Entonces, mostrar este tipo de tecnologías a las personas mayores puede ser muy útil, y también todas estas redes sociales que ya existen de comunicación, por ejemplo, pues hay algunas famosas, ¿no? Como Facebook, YouTube y todo eso, tienen una brecha intergeneracional, o tenían. Ya ahora se dieron cuenta que las personas mayores es un público que necesita ciertas adecuaciones y que verdaderamente pueden entrar a toda esta era de la digitalización. Por eso las políticas deben de ir también acercadas a mantener el internet en todos los lugares, porque puede incluso ayudar a su salud. Hay proyectos de consulta digital, hay proyectos de psicología para que puedan tener una terapia un poquito más continua. Y por ejemplo en España hay algunos proyectos como la teleconsulta, que tú apretabas un botón por si tenías algún accidente y te llamaban y te preguntaban, ¿estás bien? Y se dieron cuenta que las personas apretaban el botón, pero prácticamente no era porque estuvieran con un accidente, decían, solamente necesito hablar. Entonces se hicieron unos lugares donde podías llamar y podías hablar y contar y tener una red. Entonces son proyectos que son muy sencillos y que pueden ayudar a la persona a sentir mejor. Y si nosotros estamos escuchando como familiares esto, pues reconocer que es muy importante que le llamemos a nuestros familiares para preguntar cómo estás, tal, puede ser lo más importante que hagan en el día. Sí, en especial muchas de las nuevas generaciones, que a veces es esta brecha generacional lo que pues se ve un poco más fuerte, ¿no? Que no quieren hablar con el abuelo o que no quieren ir a visitar a las personas mayores dentro de la familia, y justamente es parte del contacto que requerimos. Yo recuerdo por ahí algún estudiante que decía que siempre su abuelo le contaba lo mismo. Pero ¿cómo te va a contar otra cosa si la persona está constantemente en aislamiento? Entonces también es un poco dar esta mirada de qué se puede hacer con estas redes sociales y qué nosotros podemos hacer aún con estas brechas generacionales. Ahora, otra cosa importante, ya vemos que estas son herramientas que nos pueden funcionar para conectar a las personas mayores que están en este aislamiento, pero también cómo podemos evitar que exista este aislamiento de personas o que pues, justamente no tengan alguna otra actividad. Pues mira, justo en la parte yo estudié medicina, después hice la especialidad en geriatría, pero me di cuenta que todas las prescripciones que yo daba, por ejemplo, de haga ejercicio, no se podían llevar a cabo por toda la falta de infraestructura que había en la ciudad. Entonces por eso estudié salud pública. La salud pública es como la medicina, pero en vez de ser a una persona, es a poblaciones.
y hacemos diagnósticos y tratamientos también poblacionales. Y en esto yo invitaría a todas las personas porque, por ejemplo, desde la arquitectura pueden ayudar muchísimo a diseñar casas que sean accesibles, que tengan ascensores, que tengan una movilidad adecuada para entrar al baño. En las ciudades, por ejemplo, que las banquetas sean redondeadas, que haya parques, que haya sanitarios, que sean accesibles, por ejemplo, que también sean baños familiares, porque la principal causa de las personas que no salen es porque tienen miedo de ir al baño. Los sanitarios en los servicios públicos realmente es mujer u hombre, y si la persona que cuida es mujer y la persona mayor es hombre, ¿a qué baño entras? Entonces, situaciones tan sencillas como esas hay que irlas cambiando. Y otras cuestiones un poquito más pragmáticas o más inmediatas podría ser encontrar estos centros de seguridad social, por ejemplo, que hay en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay 122 a lo largo del país y podemos ir a preguntar ahí cuáles son las actividades específicas para personas mayores o cuáles son las personas que son de su interés, por ejemplo, arte, pintura, y pertenecer a un club o a un grupo se ha visto que disminuye muchísimo la sensación de soledad, disminuye el aislamiento social, mejora la calidad de vida porque entonces ya tengo un proyecto de vida. ¿Por qué? Porque me tengo que levantar, me tengo que arreglar, me tengo que duchar, voy a ir a ver a tal persona. Y yo les recomiendo mucho a todas las personas profesionales que estén en este ámbito que promuevan que se conozcan entre las personas, porque a veces van a los grupos pero no se conocen entre ellos. Entonces, miren, vamos a hacer una actividad de conocerse, platíquense quiénes son ustedes. Y cuando haces ese tipo de estrategias, hay enlaces bastante importantes que pueden decir, oye, tengo esta situación de salud, pero no me quiero operar porque tengo miedo. Y las personas se unen y promueven que la persona tome la cirugía y la persona se recupera más rápido porque ella quiere volver a su grupo. Entonces, son cuestiones que tal vez no las vivan con sus familias, pero sí las están viviendo en estos clubs o en estos centros de seguridad social en el instituto, o también pueden acercarse al Sistema Nacional DIF. Existen muchos lugares que se llaman casas de día, en donde las personas mayores se unen, hacen turismo también en el IMSS, en el ISSSTE, en varias instituciones públicas, que son precios muy accesibles y que pueden tener la oportunidad de viajar cuando en algunos momentos nadie lo había hecho. Pues eso son iniciativas que justamente cambian muchísimo el panorama de las personas. Y no solamente por, bueno, que hay muchas personas que dicen, es que eso es costoso, es que ir a alguna actividad es costoso. Cuando la realidad es que hay situaciones que son completamente gratuitas y son grupos de comunidad donde se pueden generar estas redes de apoyo para evitar precisamente el aislamiento social y darle este sentido para que la persona pueda seguir haciendo actividades de manera constante. Ahora, toda esta parte del aislamiento social, Emilia, ¿cómo afecta a nivel cerebral? Pues afecta muchísimo, porque si tú no tienes, por ejemplo, una situación de que puedas contar tu día a día porque no hiciste nada, como lo platicabas hace un momento, ¿cómo va a platicar otra cosa si no tuvo otra cosa que platicar? Tan solo con ir, por ejemplo, a comprar verduras y a tener el contacto con la persona que vende las verduras, pues puede tener, pues conocí a esta persona, ya la verdura está más cara, hago estas cuentas. Y todo eso va a promover que la persona pueda mantener su independencia funcional. Esto es la principal característica entre tener necesidad de cuidado y ser independiente en tu vida diaria. Entonces hay que promover las actividades de la vida diaria para que se puedan establecer las redes neuronales, que nosotros les llamamos a las células del cerebro, neuronas, que ejerzan esta conexión. Y anteriormente se pensaba que cuando perdías neuronas, por ejemplo, en un infarto, no había esta reconexión, pero ya se ve que sí. Entonces, en vez de que esperemos a que se pierdan estas neuronas, pues empecemos a hacer estas conexiones. Y también es muy importante, por ejemplo, en cuanto a la alimentación. Las personas que van a estos clubes o a estos grupos pueden alimentarse mejor, porque también por eso hay otras iniciativas como comedores comunitarios, en donde las personas dicen, ¿por qué vienes aquí? ¿Porque no tienes dinero para comer en tu casa? No, vengo aquí porque como en comunidad, porque tengo esta forma de platicar con otras personas, y eso puede establecer, pues, tanto a nivel biológico, que es la alimentación, a nivel cognitivo, que es estas redes neuronales, y a nivel biológico, porque entonces ya me cuido más, tomo mis medicamentos y tengo esta red social. Entonces ya no solamente es la situación de qué es lo que haces, sino con quién lo haces. Y bueno, algo importantísimo de todo esto es el cuidado de nuestro cerebro, ¿no? Que muchas personas piensan que pues realmente no pasa absolutamente nada si me quedo en casa, pero al contrario. Y yo pongo mucho esta analogía de cuando estuvimos todos en tiempo de pandemia, que de pronto sí, que en los primeros días estaba de lujo, ¿no? Pero después era esta constante de no saber qué hacer, la desesperación, el querer platicar aunque sea con el dependiente del Oxxo. Entonces, si esta analogía la pasamos a una persona mayor que justamente está en un estado de aislamiento,
esta red neuronal no se activa, entonces a la larga también es un daño a nivel cerebral. Ya hablamos un poquito de cómo podemos prevenirlo, de qué es lo que nosotros podemos hacer. Yo como persona mayor, ya si mis nietos me llevan o si mis hijos me quieren llevar, qué padre, pero si yo no tengo ese tipo de grupos, ¿cómo yo lo puedo buscar como persona mayor? Sí, pues eso es muy interesante porque justo estas situaciones de tratar de digitalizar a las personas mayores para que no tengan dependencia de, pues necesito que me busques un grupo o que sea esta parte, porque actualmente, por ejemplo, pues existe toda esta información en internet, se están creando mapas de cuidado para que sepas a dónde puedes ir, pero cuestiones muy sencillas que no involucren mayor complejidad para las personas mayores sería que se acercaran a los museos. Por ejemplo, los museos de la Ciudad de México tenemos la mayoría de cantidad de museos en el mundo y tienen proyectos de visitas guiadas específicas para personas mayores sin costo. Entonces pueden ir al Museo de Antropología, es un museo enorme y pueden tener pues accesibilidad, tiene disponibilidad de estacionamiento, con accesibilidad para sillas de ruedas y tener toda esta interacción. Y también es muy importante que podamos distinguir qué es lo que está pasando con nosotros, por qué nos estamos aislando. Una parte importante es la pérdida de la audición. Muchísimas personas no escuchan bien y, por ejemplo, están en la mesa y no platican. No platican porque no escuchan. Entonces, desde ahí empieza la promoción de la salud a tratar de identificar estas problemáticas y poder tener, por ejemplo, un auxiliar. Entonces, yo invitaría a que se acerquen a los espacios públicos y luego ya tal vez un poquito más dirigido al Sistema Nacional DIF, en donde los pueden canalizar, o a estos centros de seguridad social del instituto para que puedan tener esta red. Y nosotros como comunidad, pues también darnos cuenta de que nosotros ahorita tenemos, no sé, yo tengo 40, algunos tendrán 30, y todas las estadísticas que se ven para el 2050 es que 1 de cada 4 personas, o sea, el 25% de las personas van a ser personas mayores. Y nosotros, los de 30 y los de 30 y más, vamos a ser parte de esa estadística. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros mismos para tratar de pues hacer una comunidad más amigable? Por ejemplo, si los nietos o los hijos no pueden, en el centro de día donde yo trabajé, me di cuenta que había comunidades que eran de la iglesia. Por ejemplo, la iglesia decía, bueno, pues yo como un servicio de voluntariado voy a dejar a las personas, voy a hacer mi recorrido porque conozco al vecino 1 y al vecino 3 que van a este centro de día y me queda de camino a la iglesia. Entonces pasaba por estas personas y las llevaba al centro de día. Entonces, qué importante, porque unas personas les encantaba ir, pero no podían ir todos los días y solamente iban lunes, miércoles y viernes, que era cuando la voluntaria podía. Entonces, podemos cambiar vidas y yo invitaría a esa parte a buscar mayores interacciones para que no seamos dependientes tampoco si en algún momento llegamos a tener la dicha de envejecer, porque la otra alternativa de no envejecer hasta el momento pues es morir. Entonces hay que envejecer saludablemente y esto de las redes que decías, por ejemplo, en la pandemia, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué nos sirve más a nivel cognitivo? Pues son cosas que no hayamos hecho. Por ejemplo, si yo soy muy buena en lenguaje, pues no me va a ayudar más estudiar otro idioma. Pero si no puedo tejer, entonces eso me va a ayudar muchísimo, porque las cosas que no hemos hecho, las que nos cuestan trabajo y lo hacemos, son las que más conexiones pueden generar. Claro, no hay edad para aprender algo nuevo y al contrario de lo que se piensa, ¿no? Entre más aprendemos y nos ponemos estos aprendizajes constantes, nuestro cerebro también lo agradece. Y pues bueno, también otra cosa interesantísima de todo esto que nos platicas es cómo las alternativas que nosotros mismos podemos dar como comunidad. Y bueno, también algo que se dice mucho es que empiezas a trabajar en tu envejecimiento cuando ya estás envejecido, cuando la realidad es antes. Desde hacer estas redes de apoyo antes, ver cómo está tu comunidad y justamente preparar un panorama diferente para el envejecimiento que, como bien dices, a todos nos va a tocar en algún momento. Pues Emilia, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. No sé si tengas algún tipo de información o lugares a los que puedan acudir puntualmente las personas para buscar estos grupos de apoyo o estas redes que comentas. Sí, pues mira, lamentablemente hay muy pocos para las personas que tienen algún nivel de demencia o ya un diagnóstico de Alzheimer,
Por ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social tenemos un centro de día que está ubicado en más o menos por la Villa, en Tepeyac, pero hay uno. Entonces yo invitaría a las iniciativas para que pudieran, por ejemplo, aquí en Alzheimer México, pues es otro lugar que se pueden acercar a las personas que tienen Alzheimer ya. Y creemos comunidades también amigables para las personas mayores, pero también amigables para las personas con demencia, porque es otro grupo que si las personas mayores no tienen ahorita una accesibilidad o varias infraestructura, pues las personas mayores con demencia menos. Entonces hay iniciativas interesantes como Dementia Friends que también busca tener una comunidad amigable. Esto es, que reconozcamos que hay personas que tienen demencia, que no juzguemos, por ejemplo, sin conocer, que involucremos más nosotros para qué vamos a hacer nosotros si alguno de nuestros familiares tiene demencia o nosotros mismos. Cada 3 segundos una persona desarrolla demencia en el mundo y nosotros podemos decir, es demencia algo negativo, una enfermedad, un diagnóstico, pero lo que nos resaltan mucho es que es una persona que tiene sentimientos, es una persona que puede tener planes de vida y entonces cuando ya tiene un diagnóstico podemos preguntar directamente qué es lo que quieres hacer. Pues quiero viajar. Bueno, entonces la alternativa ahí que yo ofrecería sería el turismo social. Por ejemplo, en el IMSS tenemos 4 centros vacacionales a costos muy accesibles que la propia persona mayor se siente muy orgullosa porque entonces puede invitar a sus nietos, porque con el ser persona mayor les hacen un descuento más. Y entonces la persona mayor dice, bueno, pues vengan a unos programas que nosotros en el instituto tenemos que se realizan de 2 a 3 veces al año, en donde van 4 días las personas mayores con sus familias si es que quieren, o solamente las personas mayores, y pueden desarrollar todo esto que es turismo social. Y varias instituciones, también tenemos Colibrí Viajero, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde van a Xochimilco, a los museos que les platiqué. Entonces hay muchas alternativas, pero es importante que las conozcamos, que las usemos, porque por ejemplo, en la biblioteca también hay una biblioteca que se llama Alfonsina, la Capilla Alfonsina en la colonia Roma, donde hay toda una colección de Alfonso Reyes que es increíble y que pueden ir ahí sin costo y les hacen una visita guiada. Entonces hay que utilizar estas bibliotecas, estos servicios, porque están vacíos. Realmente yo he ido a muchos lugares y está vacío. Entonces tenemos que ir llenando esto. La Cineteca Nacional también hay muchos cursos de cine que pueden durar 2, 3 meses. Entonces conozcamos las alternativas que tenemos en México y yo invitaría a expandirlas al resto de la República, porque en la Ciudad de México, en el Estado de México tenemos mucho, pero ¿qué pasa en el sur del país? Entonces tener accesibilidad, por ejemplo, a las playas, pues sería muy importante. Y yo, así para no confundir tanto, sería que se acerquen a los sistemas públicos, DIF, IMSS, para preguntar qué alternativas tienen específicas para personas mayores, que se acerquen, si ya utilizan internet, a CLIMS, Eduteca, donde pueden tener muchos recursos sin costo para seguir formándose en el tema. Pues muchísimas gracias, Emilia. ¿Cuánta información tan interesante? Que no solamente es el hecho de que existan, sino de que los usemos. Y justamente algo que acabas de comentar, el recurso está. La situación no es que no haya personas que lo quieran usar ni que el recurso no esté, es que no se conocen estos recursos, que claramente son una muy buena alternativa para evitar este aislamiento social. Dentro de todo lo que dijimos, creo que para quedarnos puntualmente de todas las cosas que hemos platicado, pues justamente creo que es empezar a trabajar nuestras redes desde hoy, ver cómo está nuestro panorama, no importa la edad que tengamos, el hecho de que nosotros podamos prevenir este aislamiento social lo podemos empezar a trabajar desde mucho tiempo antes de envejecer. Y la otra es buscar estas alternativas, que claramente las hay. No sé si tengas algún otro mensaje para compartirnos, para despedir nuestra charla. Para las juventudes, que sepan que hay proyectos intergeneracionales y que en vez de hacer el plan de vamos a tomarnos alguna bebida alcohólica, que se cambie el plan por vamos a un museo, vamos a conocernos, vamos a platicar, y eso también va a fortalecer nuestras redes. Entonces, muchísimas gracias por estar por acá y ojalá que llegue toda esta información a las personas con Alzheimer. Muchísimas gracias para las personas que tienen demencia y para todas aquellas personas en general, porque lo importante y el primer paso para poder hablar de demencia también es hablar de prevención. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Emilia. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Por aquí van a aparecer la página web donde pueden ver más contenido, más material y claramente pues también la buena plática que acabamos de tener con Emilia. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos pronto.